Nuestra relación con Dios tiene dos pilares fundamentales para crecer. Uno es la oración y el otro es el leer la palabra de Dios. Creo que los dos son complementarios. No puedes tener el uno y desechar el otro. Pero en el día de hoy, en este video, trataré de dar algunos consejos de cómo empezar a leer la Biblia. Sé que para este tiempo muchos han tenido la fortuna, han tenido ese sentir de acercarse, de buscar la presencia de Dios. Sabemos que este 2020 no ha sido nada fácil y quiero que sepas que Dios tiene un propósito grande contigo. Dios ha revelado un propósito para tu vida y lo dejó escrito en su palabra. La Biblia tiene 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Entonces, conociendo el puesto general, entendemos que se divide en dos y uno dice, bueno, ¿por dónde empiezo? El error de muchos es leer la Biblia de manera aleatoria o al azar. ¿Qué quiere decir? Que algunos quizás empiezan a leer Isaías, leen un capítulo de Isaías y no entienden el contexto o no entienden las palabras o las profecías del profeta Isaías. Entonces no es como una regla o como un camino, es una recomendación, y la recomendación es siempre empezar desde el Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque esto te dará una base de tu relación con Dios. Aquí vas a conocer un poco de la vida de Jesucristo, de todas las cosas que hizo, de su ministerio, de sus enseñanzas, y partiendo de esto ya tienes un fundamento donde vas a edificar tu relación con Dios. Entonces, ya después que hayas leído los 4 evangelios, lo recomendable es que empieces a leer desde Hechos en adelante. Así conocerás la historia de la primera iglesia de Jesucristo, que fue fundamentada por los apóstoles. Entonces, ya tú, al tener el conocimiento pues del Nuevo Testamento, de todas las cosas que hicieron los apóstoles, de cada iglesia fundada por los apóstoles, ya estás preparado para el Antiguo Testamento. Ya leyendo el Nuevo Testamento como tal, pienso que ya estás listo para ir al Antiguo Testamento. Empiezas desde Génesis. El Antiguo Testamento está dividido de esta manera: el Pentateuco, libros históricos, libros poéticos, profetas mayores y profetas menores. Entonces creo que ya estás listo, porque llegas enamorado, apasionado por la presencia de Dios, porque hay dos cosas importantes. Uno, leemos la palabra porque estamos enamorados de Dios, y al leer la palabra nos enamoramos de Dios. Entonces, a partir de esto ya estamos listos para leer el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento al principio se vuelve un poco como muy tedioso, y muchos comienzan y no lo terminan. Entonces, lo importante es llegar al Antiguo Testamento lleno, enamorado de la presencia de Dios, para que todas esas historias pues no te aburran en el momento de leerla. Entonces ya empiezas a leer desde Génesis: Adán, Abraham, Noé, Moisés. Empiezas a conocer un poco la historia de los patriarcas, y de ahí empiezas a sumergirte en Deuteronomio, Levíticos, Números, y conocerás un poco de las leyes que el Señor estableció en su pueblo. Y cuando Israel estuvo en el desierto, el por qué estuvo en el desierto 40 años, no estaba establecido o no estaba destinado por Dios que durara 40 años, pero por su desobediencia duró 40 años. Entonces te empiezas a empapar un poco del tema, y la recomendación siempre será no aprenderte los versículos de memoria. Bueno, si lo haces, perfecto, pero siempre trata de recordar las historias. Bueno, Noé, Génesis, Moisés, Antiguo Testamento, David, Antiguo Testamento, y así te creas un panorama en tu mente y en tu corazón de lo que es la palabra de manera general. Porque si empiezas a leer la palabra y quieres aprenderte versículo por versículo, se te van a olvidar. Si lo haces, perfecto, pero lo más recomendable, amigo o amiga que me estás escuchando, siempre será aprender la palabra de manera generalizada. Bueno, el Antiguo Testamento hablan sobre David, sobre los profetas, Daniel, Isaías, Job, y así aprendes un poco de la palabra del Señor. Entonces, cuando estés en un culto dominical o en un culto, y el que esté predicando te diga, no,
busquen Pablo. Ya tú sabes que Pablo hace referencia al Nuevo Testamento. Y muchas personas, el predicador dice Jeremías 3:33 y empiezan a buscar en el Nuevo Testamento. Y eso no te puede ocurrir a ti. Usted tiene que tener un conocimiento general de la Biblia. La palabra de Dios, lo que está transformando tu vida, lo que va a transformar tu vida. Hay muchos libros, demasiados libros, pero el único libro que transforma el alma es la palabra de Dios. Porque todo lo que es inspirado por Dios produce cambio y la Biblia fue inspirada por Dios. Al momento de tú leer la palabra de Dios, tu vida empieza a tener cambios muy grandes o muy pequeños, pero van a ocurrir cambios. Por eso es necesario que te disfrutes esta aventura de leer la palabra, porque leer la palabra debe ser una aventura de que yo abra la Biblia y empiece a entender, empiece a conocer el plan perfecto de Dios para mi vida. Entonces, al llegar ya al Antiguo Testamento, llegamos súper enamorados de la presencia de Dios, y al momento de leer Adán, Abraham, Noé, Moisés, David, Samuel, Elías, Eliseo, uno dice, no, esto me interesa, quiero conocer más, quiero conocer cada proeza, quiero conocer cada acto de fe que hizo estas personas, estos hombres de Dios, y aún te darás cuenta que eran personas reales que se equivocaban, que le fallaban a Dios. Noé le falló a Dios, David le falló a Dios, y eso es como un impulso para buscar a Dios, porque quizás muchos le hemos fallado a Dios y creemos que ya no hay propósito y nos frustramos y no queremos seguir buscando más al Señor. No, pero la Biblia nos está enseñando que Dios tomó y usó personas que también le fallaban a Él, personas que tenían errores. Entonces es muy importante, querido hermano, equiparnos de la palabra de Dios, entender que la Biblia registra el pensamiento de Dios. ¿Y cuál es el pensamiento de Dios? Un propósito divino, un propósito que conecta el cielo con la tierra. ¿Y quién es ese conducto? Somos nosotros. Si te ha gustado este video, espero que sea de gran bendición, de gran alegría. Compártelo con un amigo. Si conoces a alguien que está comenzando a buscar de la presencia de Dios, dale estas recomendaciones y verás cómo va a crecer de manera increíble en su relación con Dios. Muchas bendiciones. No se te olvide suscribirte a este canal. Chao, chao.